Red Mist es una cinta polémica de la vida real como un episodio no emitido de Bob Esponja. Red Mist fue creado por un animador escocés, actualmente encarcelado, para salir en la serie como el premiere de la cuarta temporada, en el que se muestra la muerte de Calamardo. Red Mist comienza con la preparación de Calamardo para practicar su clarinete en su habitación, mientras Bob Esponja y Patricio juegan alegremente en el exterior. Calamardo envuelve la boca en todo el clarinete y solo es capaz de reproducir una nota antes de ser interrumpido por alguien llamando a la puerta. Calamardo camina hacia abajo y abre la puerta y descubre que se trata de un comerciante. El vendedor es un pez gigante escocés que le pregunta si pudiera tener un segundo. Calamardo le dice que no le interesa y cierra la puerta en la cara del vendedor, caminando de vuelta a su habitación. El vendedor comienza a golpear de nuevo, y Calamardo abre la puerta con ira. El vendedor, que parecía muy molesto, le dice a Calamardo que la niebla roja ha llegado y procede a alejarse, confundiendo a Calamardo. Calamardo se dirige a su habitación y, finalmente, comienza a tocar el clarinete. Después de realizar varias notas fuera de tono, Bob Esponja y Patricio comienzan a reírse, interrumpiendo a Calamardo una vez más. Calamardo se acerca a la ventana y calla a los dos, diciéndoles que necesita practicar para un concierto que se presentará. Bob Esponja y Patricio se disculpan con lágrimas en los ojos y caminan de regreso a sus casas. Calamardo, inseguro de sí mismo, regresa y comienza a tocar su clarinete de nuevo, esta vez sin interrupciones. La escena se desvanece a rojo a lo largo de 12 segundos. Tal vez por la falla, la misma escena se repite una vez más, que es algo común en las maquetas de la animación. Sin embargo, esta vez, los ojos han sido reemplazados con nuevos ojos, más realista con las pupilas de color rojo, claramente no es real, pero más realista que el CGI de la animación. El audio también está totalmente ausente de esta escena, salvo por los clics ocasionales. Después de la repetición de la escena anterior, una nueva escena comienza con los mismos ojos rojos, pero en el teatro donde Calamardo está tocando su clarinete. Los fotogramas de la animación se saltan cada 4 segundos, pero el sonido sigue siendo sincronizado. Después de una actuación pésima de una canción que llamó Red Mist, Bob Esponja y Patricio se ven en la multitud abucheando a Calamardo, muy poco común para ellos. La escena cambia para revelar al vendedor escocés de antes junto a ellos, también abucheando, mientras Calamardo regresa a su casa con la cabeza entre sus tentáculos. Lo extraño es que la escena en realidad lo muestra caminando a su casa, sin que nada pase en el fondo, durante 3 minutos y 50 segundos antes de cortar abruptamente a rojo durante 20 segundos, justo cuando llega a su casa. Una nueva escena aparece, pero con los ojos originales, con Calamardo sentado en una silla en su cuarto esa noche, con una mirada en blanco en su cara por aproximadamente 30 segundos antes de comenzar a llorar en voz baja. Una vez más, el audio está completamente ausente la mayor parte de la escena, hasta que el llanto empieza. Esto es cuando el sonido de un leve brisa a través de un bosque se puede escuchar en el fondo. También inicia a acercarse el zoom lentamente a la cara de Calamardo, solo apreciable si se compara 10 segundos de lado a lado en marcos de milisegundos. El sonido de su llanto de repente puede ser oído, en voz muy alta y severa, y la escena se deforma brevemente. El vendedor escocés se ríe también, y se puede escuchar haciendo eco en el fondo. Después de otros 30 segundos, la borra de la pantalla y sacudidas violentamente y un destellos de un solo cuadro en la pantalla. Al detenerse exactamente en el marco, el espectador puede ver una foto real de un niño fallecido de 6 años de edad, yaciendo en el bosque en ropa interior, cuyo rostro ha sido destrozado, los ojos reventados y el estómago a cielo abierto con las entrañas junto a su lado. Junto a él, la sombra del fotógrafo es claramente visible con una parte de la mano del fotógrafo que aparece a la derecha de la pantalla. Después de la fotografía, la escena se corta de nuevo mostrando a Calamardo sollozando, mucho más fuerte que antes, con lo que parece ser sangre corriendo por sus ojos en lugar de lágrimas, y el sonido del vendedor aún se escucha. El sonido del viento en el bosque también se aumenta en un volumen mucho más alto,
pero ahora con el sonido de ramas rompiéndose y los gritos de un joven. Después de 20 segundos más, otra foto aparece, esta vez de una niña de 8 años en el bosque, boca abajo en un charco de sangre, con un corte en el estómago y sus entrañas apiladas en la parte superior. La sombra del fotógrafo es también visible. La escena vuelve a Calamardo, ahora con los mismos ojos rojos realistas de antes, en completo silencio. El sonido del bosque ya no puede ser oído. Otros 3 segundos más tarde, se corta de nuevo a los sollozos, esta vez con una penetrante voz alta y con el sonido del bosque. Los gritos de un niño y una niña se pueden escuchar mezclados entre sí como la canción Amazing Grace. Durante esto, 7 cuadros se ven en blanco y negro del muchacho de la primera fotografía en el bosque. En el transcurso de los 7 cuadros, la mano del fotógrafo alcanza y agarra las entrañas del niño, se ve como el ojo restante se concentra en la mano del hombre e incluso parpadea una vez. Después regresa a Calamardo, esta vez mirando al espectador mientras el eco del vendedor se repite diciendo "Do it". Y "The Red Mist is coming". Después de 40 segundos de esto, la cámara rápidamente cambia para revelar a Calamardo con una pistola realista, como si se tratara de Photoshop en la escena. Calamardo pone el cañón en la boca y dispara, con la sangre saliendo de su cabeza y luego la pantalla se corta a estática. El 7 de noviembre de 2004, después de la animación inicial de los guiones gráficos que se realizaron en Fife, Escocia, la cinta fue entregada a los animadores principales y los editores de sonido en los estudios Paramount en Hollywood, California, durante la mitad de la noche. La cinta se ha tenido en la sala de edición, donde fue visto por dichos animadores y editores, así como 2 pasantes de 16 años de edad. La cinta, que se supone que cuentan con la maqueta de El temor a una cangreburger, en su lugar comenzó con una tarjeta con el nombre del título Red Mist. Aunque expulsados en un primer momento, los animadores continuaron observando, descubriendo que la cinta había sido fuertemente alterada como una especie de broma cruel. Como resultado, 3 animadores, Barry O'Neill, Kirkland Grant, Jr. y Simpson Alisa, fueron enviados al hospital, un editor jubilado, Fernando de la Peña, el suicidio y un pasante, Hakim Kmuyen, comprometidos. La cinta fue enviada a la policía, que determinó que se habían realizado por Andrew Skinner, un animador de descontentos de Fife, Escocia, que desde entonces ha sido acusado de 9 cargos de asesinato, incluyendo el asesinato de los 2 niños se ve en la cinta. Por extraño que parezca, después de pasar por los datos en el VHS, la policía descubrió que la última edición de la cinta se ha hecho exactamente 24 segundos antes de que fuera observado por el personal de Bob Esponja. Una copia de la cinta se hizo, antes que la policía confiscó el original, de Chas Agnew, autor de este artículo y el interno único sobreviviente de esa noche. Agnew ha hecho varios intentos para distribuir copias de la cinta de Skinner y espera asegurar los derechos de autorización para la liberación de varios sitios web de subastas en línea pronto. Do it. Do it.
The red mist is coming. Corría la época navideña y yo estaba muy ocupado, pues tenía que comprar regalos para toda la familia. Cuando ya había terminado de comprar los regalos para todos los miembros de mi familia, aún me faltaba el de mi primita. No era muy difícil comprarle regalos, ya que tenía tan solo 4 años y le gustaban cosas como Peppa Pig y My Little Pony. A ella también le gustaba mucho, y digo de verdad mucho, Max y Ruby. Así que cuando fui a comprarle un regalo, me pareció que un DVD de Max y Ruby sería perfecto ya que a ella le gustaba verlo todos los días. Sin embargo, en épocas navideñas la mayoría de lugares de venta de películas ya han vendido la mayoría de sus DVD, especialmente los infantiles, así que tuve que recurrir a eBay. Ordené uno, aunque de antemano no esperaba que el DVD estuviera en buenas condiciones, así que mantuve la rutina de seguir buscando un DVD de Max y Ruby hasta que el paquete llegó. Estaba en casa, aún buscando todavía un estúpido DVD, hasta que escuché el sonido del cartero dejando algo en mi buzón. Tomé el paquete antes de que mi perro lo hiciera y le eché una inspección. Estaba muy mal envuelto, con lo que parecían ser marcas de grasa y manchas. Cuando abrí el paquete, dentro estaba algo para lo que no tengo explicación. Era un DVD de Max y Ruby, pero no se parecía al que había visto en la imagen de eBay cuando lo compré. La carátula parecía haber sido dibujada por un niño o una persona con muy poco tiempo y ganas de hacerlo. Tenía el título de Max and Ruby escrito con marcador con una pobre ilustración de Max y Ruby. No tenía nombres ni nada, pero al reverso, había una lista de 4 episodios, todos con títulos simples. Episodio 0, 0, 0, 1, Episodio 0, 0, 0, 2. Episodio 0, 0, 0, 3. Episodio 0, 0, 0, 4. Puse el DVD para darle una inspección rápida. Para mi sorpresa, todos los episodios tenían una buena calidad y no parecían tener nada malo. Era como si el DVD fuera original, solo que sin su carátula oficial. La única cosa que me pareció extraña fue la pantalla de selección de episodios. Los episodios tenían nombres, pero todos eran el mismo. Max y Ruby 1, Max y Ruby 2, 3 y 4. La pantalla de selección solo era un fondo blanco con letra negras y nada más. Después de pensarlo mucho, decidí cambiarle la carátula por una más bonita, la cual saqué de una imagen de Google de un DVD original que imprimí, y le puse los nombres correctos a los episodios. Así que dejé la pantalla de selección de episodios como estaba porque pensé que era evidente qué episodio era cuál. El día de Navidad llegó, y las cosas iban bien. Le di a mi primita el DVD y ella se puso muy feliz, pero esta felicidad le duró solo hasta que vio su contenido. El día de San Sebastián, la familia salió a almorzar y me dejó cuidando a mi prima. No me molestó tener que quedarme en casa, y se me hizo ese un buen momento para poner el DVD y verlo con ella. Puse el DVD y le di a reproducir todos los episodios, y dejé allí a mi prima mientras yo me iba a preparar el almuerzo en la cocina. Por lo que pude oír, mi prima vio los episodios del 1 al 3. Estaba a punto de terminar mis videos cuando oí a mi prima gritar desde la otra habitación. Tirando todo en el camino, corrí precipitadamente a la sala de estar solo para ver a mi prima tirada en el suelo gritando. Le eché un vistazo a la televisión y sentí que el corazón me subía a la garganta. Lo que alcancé a ver era una de las cosas más inquietantes que he visto nunca. Era lo que parecía ser una escena de Max y Ruby de pie uno junto al otro, en completa oscuridad. Pero lo que lo hacía inquietante era la ausencia de sus rostros. No tenía nariz ni boca, y los ojos habían sido reemplazadas por hoyos negros. Los colores eran un rojo desagradable y la imagen estaba interferida por una leve estática. La música era aparentemente una versión del tema principal de Max y Ruby puesto al revés, mezclado con el vago sonido de la débil estática.
Fue una de las cosas más desagradables que he visto, y esta escena debió haber durado solo 20 segundos antes de que la pantalla se fuera a negro y la televisión se apagase, lo cual por sí solo es raro porque las televisiones no suelen apagarse solas tras acabar de reproducir un DVD. Fui capaz de calmar a mi prima, diciéndole que aquello no era real y que todo había sido una pesadilla por haberse quedado dormida frente al televisor. Sin embargo, sabía que todo había sido completamente real. Mis padres llamaron diciéndome que iban a estar fuera el resto de la noche, así que aquella iba a ser la mejor oportunidad para ver el DVD. No les mencioné esto a mis padres, y tan pronto como colgué, tomé el DVD y lo introduje en mi laptop. Tan pronto como cargó, pude percatarme que el título del episodio 0004 había sido reemplazado con Descanse en paz mami y papi, cosa que me produjo escalofríos. Ya que mi prima se había quedado dormida, me puse los audífonos para no despertarla. Normalmente, un episodio de Max y Ruby presenta 3 historias cortas, pero este solo tenía una que duraba todo el episodio. Empezaba felizmente. Max y Ruby jugaban en el jardín, y sus padres los veían jugar desde el porche. Sin embargo, algo se sentía extraño, la música de fondo se reproducía al revés, y en los rostros de los padres había una expresión de tristeza. Hubo un acercamiento a los rostros de los padres, y en una voz de profunda tristeza, el padre dice, «Es una pena», en un suspiro. Luego la escena corta a negro, se oye sonido de estática, un grito, seguido del sonido de 2 personas asfixiándose, muy parecido al sonido de asfixia del juego Conker's Bad Fur Day. Sonó tan real que me hizo sentir físicamente enfermo. La escena cambia a Max y Ruby de pie uno frente al otro ante lo que luce como una lápida, con la inscripción Descanse en paz mami y papi. Para este punto, ya no había música de fondo, aparte de sonido de estática. Esta escena duró cerca de 1 minuto y medio, antes de cortar a negro. Luego la escena cambia otra vez, ahora con Max y Ruby sentados en el cuarto. Ambos sollozando. Los sollozos se oían tan realistas y descorazonadores que parecía ser una persona llorando de verdad. Lo que pasó luego fue probablemente la cosa más desagradable y triste que he presenciado. La escena cambió a Max en su habitación. Estaba de pie sobre una silla con una soga colgando del techo. Se ató la soga alrededor del cuello. La escena se desvanece a negro mientras el sonido de estática aumenta. Casi instantáneamente, se muestra una escena de Ruby caminando hacia su hermano. Deja salir un grito de horror mientras el fondo se torna negro. La cámara hace un acercamiento a su rostro mientras se oye el sonido de una silla cayendo y el mismo sonido de asfixia de antes. La imagen del rostro de Ruby permanece en la pantalla por unos buenos 5 minutos. Esta vez, sus ojos han vuelto a ser cuencas vacías. Ruby empieza a llorar, y como antes, el rostro carece de expresiones faciales. El sonido de la estática se va haciendo más fuerte hasta ahogar el sonido del llanto. La escena va a negro con el sonido de la estática. Cuando la imagen vuelve, aparece Ruby de pie sola en el jardín, frente a 2 lápidas. Una con la inscripción Descanse en paz mami y papi, y la otra Descanse en paz hermano. Luego comenzó a mirar a la cámara con sus pupilas azules brillantes para hablarme. Bueno, quien quiera que esté viendo esto, es porque nunca viste ninguno de mis episodios y los de mi hermano, así que, uno de estos días, tú, te, arrepentirás. La pantalla se volvió negra después. Para este punto, me sentía enfermo y estaba tiritando. El episodio parecía haber terminado, debido a que un sonido como de computadora antigua había comenzado a sonar. Estaba a punto de retirar el DVD, cuando apareció en pantalla la misma imagen que había visto en el televisor. Esta vez, sin embargo, había un texto sobre los 2 conejos que decía la muerte es nuestra única salida. No había créditos ni nada. Se quedó así por varios segundos hasta que el DVD se expulsó solo de mi laptop. Me quedé ahí sentado tratando de asimilar lo que había pasado. En mi estado de shock, tomé la estúpida decisión de romper el DVD en cuantos pedazos pudiera antes de irme. Después tiré las piezas por el drenaje.
Afortunadamente guardé algunas capturas de pantalla en mi laptop. Los siguientes días pasaron sin que nada inusual sucediese. Tuve unas cuantas pesadillas con el DVD, pero por fortuna eso fue todo. Mi prima volvió a su casa con el resto de su familia. Era tarde en la noche cuando mis padres salieron a cenar, dejándome viendo la televisión. Escuché el sonido de alguien dejando algo en mi buzón. En este punto, no había pensado más en el DVD ni le había contado a nadie sobre él. Sin embargo, todo volvió a mi mente cuando vi la carta que dejaron. Estaba mal envuelta y decía: la muerte es nuestra única salida. Nota. Esta es una página que solía encontrarse en un sitio wiki mediocre relacionado con Disney. Como puedes imaginar, esta wiki fue eliminada porque la mayor parte de su contenido pertenecía a Disney. Las páginas de este wiki en particular ya no existen, excepto una página interesante que guardé en el momento de mi visita. He oído que a Disney le encanta intentar silenciar cosas que no quieren que nadie sepa, y después de leer esto sobre la sinopsis, no puedo decir que los culpe por completo por su decisión. Solo espero que esta página se mantenga activa. El mejor amigo de Mickey es una controvertida caricatura de 10 minutos que se proyectó en los cines el 15 de noviembre de 1929. Posteriormente fue prohibida y no se le permite volver a mostrarla debido a su historial de niños que requieren atención constante después de ver su contenido. La caricatura fue animada por VI Works, con música compuesta por Carl Stalling. Ni siquiera está disponible para cualquiera que quiera completar su colección de dibujos animados clásicos de Mickey. Originalmente estaba destinado a ser un corto relacionado con Halloween que giraba en torno a Mickey y Eustace, un personaje canino antropomórfico. Walt en ese momento pensaba que los niños se estaban volviendo tontos con otros cortos y que eran lo suficientemente maduros para manejar lo que él quería mostrarles. Trama. Mickey se dirige a su lugar de trabajo en su automóvil. En el camino, se avería por un problema en el motor y se baja para revisarlo. Cuando Mickey descubre que no se puede reparar, entra en depresión hasta que llega Eustace y ayuda a solucionar el problema. Mickey se siente aliviado y se presenta. Después de conocer el nombre de Eustace, Mickey lo invita a ir con él a algún lugar. Eustace le pregunta a Mickey si se suponía que debía estar en algún lugar, pero Mickey le miente y decide faltar al trabajo. Los dos llegan a un café donde el dueño ve a Mickey y le lanza una mirada severa. Se acerca y le pregunta groseramente a Mickey qué quiere. Después de ordenar, el sheriff, Pete, entra y se enfrenta a Mickey, exigiéndole que finalmente pague el alquiler atrasado. Eustace se compadece de Mickey, que está al borde de una crisis nerviosa, y decide pagar toda la deuda de Mickey. El sheriff se ríe y advierte a Eustace, diciéndole que Mickey solo le causará problemas antes de abandonar la escena. Mickey, aliviado de estar libre de culpa, abraza a Eustace con alegría. Mickey sale del café con Eustace y comienza a presentar a su nuevo amigo a los residentes locales a través de varias escenas diferentes. No les importa y se van. El último residente con el que hablan comienza a reírse un poco y advierte a Eustace que debe tener cuidado con ese ratón. Eustace intenta obtener una explicación de por qué esta persona guarda rencor, pero el residente no aparece por ningún lado después de su advertencia. Eustace le pregunta a Mickey por qué sonríe después de la recepción que recibió, y Mickey le admite a Eustace que no ha tenido amigos antes y que Eustace es su primer amigo. Eustace se siente mal y parece esconder algo con expresión culpable. Mickey y Eustace en un montón de escenas rápidas pasan por un teatro, juegan y suben a la cima de una montaña para contemplar el paisaje. Luego, Mickey le muestra a Eustace su casa con la esperanza de que viva con él. Es aquí donde Eustace se siente mal por el ratón, pero finalmente admite que tiene que irse. Mickey está en shock y asume que es una traición como todas las otras relaciones que ha tenido. Eustace le dice a Mickey que no está contento con la ciudad y especialmente con los residentes y que irá a buscar en otra parte.
Se disculpa con Mickey y le da algunas palabras de aliento antes de finalmente salir por la puerta. Mickey corre y agarra a Eustace por la pierna y le ruega que se quede, pero Eustace niega con la cabeza. Mickey decide que no puede perder a su único amigo y lo noquea con una piedra que encontró en el suelo. La siguiente escena muestra a Mickey bajando las escaleras hasta su sótano. Enciende las luces donde Eustace está atado a una mesa de operaciones. Eustace todavía está inconsciente. Mickey comienza a sollozar y a disculparse. Habla con Eustace a través de su estado y le dice que tiene que ser así. Grita constantemente que ya no puede estar solo y finalmente saca un cuchillo de debajo de la mesa de operaciones y comienza a trabajar con él desde fuera de la pantalla. Después de que Eustace finalmente despierta, se revela que ya no es antropomórfico, sino un perro real. Comienza a asustarse y solo puede hacer ladridos. Durante el pánico, cambia al modo de primera persona y vemos a Mickey entrar a la habitación. Eustace ya no parece asustado en el momento en que fija su vista en Mickey. A través del ratón, siente que necesita a Mickey y finalmente se abalanza sobre él y le da una lamida. Mickey le dice a Eustace que nadie sabrá jamás sobre esto y que será su eterno secreto. Le dice a Eustace que será conocido como Plutó hasta que se separen. La escena cambia a la casa de Mickey y se aleja. Se escucha la risa del sheriff junto con la del residente, que había advertido a Eustace sobre Mickey en primer lugar. Walt Disney se inspiró para hacer un corto con temática de Halloween del amado ratón. En el acto se creaban y maquillaban personajes que luego se convertirían en personajes oficiales. El dueño del café se convertiría más tarde en Daisy Duke y el residente que intentaba advertir a Eustace se convertiría más tarde en Goofy, quien supuestamente se parecía mucho al diseño de Eustace. Plutó también se convertiría en un personaje recurrente, pero no se menciona ninguna conexión con Eustace. Earp se sintió disgustado durante la parte final de la caricatura y exigió que se censurara la escena de la operación. Walt no tuvo más remedio que ceder a sus demandas. La producción de la caricatura se retrasó debido a que muchos de los trabajadores e Earp se sintieron incómodos con Eustace después de leer el guión. La producción fue muy lenta debido a que los empleados no querían terminar realmente esta caricatura. También hubo un presupuesto no revelado que podría deberse a que los animadores exigieron un salario más alto por hacer algo fuera de su zona de confort, especialmente para una caricatura para niños. Fueron necesarios algunos meses para terminar la producción. Mucha indignación y controversia surgieron después de que la caricatura finalmente llegó a los cines. Era lo contrario de lo que quería Walt. La gente afirmaba que sus hijos no podían dormir por la noche y tenían pesadillas en las que Mickey los operaba. Incluso provocaría que los niños muy pequeños requirieran atención constante porque no querían estar solos, especialmente de noche. Debido a esto, los padres quisieron presentar cargos por el contenido. Walt finalmente decidió destruir cualquier copia de la caricatura que pudiera encontrar en un intento de ocultar sus fracasos. Pocos han señalado en que se parece Eustace a Goofy. Algunos han dicho que los rasgos de Eustace se le darían más tarde al más torpe Goofy. Después de múltiples visualizaciones, algunos han hablado de que los personajes antropomórficos se consideran seres normales perfectos, mientras que los salvajes se consideran discapacitados mentales y se mantienen como mascotas que en su mayoría están restringidas debido a lo peligrosos que pueden ser. Si bien no hay conexiones con Eustace en dibujos animados futuros, Mickey se preocupa mucho cuando Plutó se escapa o se pierde e incluso intentará arriesgar su vida para salvar a su mejor amigo. Esta es la única conexión del mejor amigo de Mickey que se muestra en otros dibujos animados. Solía haber un sitio en particular que mostraba capturas de pantalla del corto El mejor amigo de Mickey, pero ya no es accesible, el sitio ya no se puede encontrar y parece haber desaparecido. La mayoría de los escritores de este corto ya han fallecido debido principalmente a la vejez. Cuando estaban presentes, no querían ninguna mención de esta caricatura. Algunos han dicho que esto se debe a la culpa.
Hey.